Yo creo con toda seguridad que es muy propicio hablar en este día acerca de la salvación, ya que la salvación sabemos que es un regalo que todavía está vigente, pero hay mucha gente que no entiende qué es en sí la salvación. Y la salvación, con palabras fáciles de poderlas entender, yo le puedo decir en esta hora que la salvación es la liberación de las consecuencias o de la esclavitud del pecado o de la condenación. El hombre en pecado no tiene relación con Dios, al menos que el pecador se humille y anhele como aquel hombre que menciona la palabra en Lucas. Dice que Zaqueo era un hombre que era jefe de los publicanos. Eso lo puede ver en Lucas capítulo 9. Ahí habla de Zaqueo, que era un hombre que cuando oyó decir de Jesús, él quería ver a Jesús. Pero había algo que le impedía a él. Una de las cosas que le impedía era por su estatura. Era muy pequeño, dice la palabra. Al igual que hay muchos que quieren ver a Dios, quieren saber de Dios, pero hay algo que les impide. Mas sin embargo, vemos en la palabra que este hombre tomó una decisión al tener el deseo de ver quién era Jesús. Dice la palabra que él se subió a un árbol para de ahí poderlo ver. Entonces, para que Dios ponga la mirada en alguien, tiene que también el hombre sentir un deseo en su corazón. Recordemos que dice la palabra que el Hijo del Hombre, que es Jesús, vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, si hablamos de la salvación en este día, yo quiero decirle a usted, si usted todavía no es salvo, de lo que Dios quiere que usted sea salvo, es de la esclavitud del pecado y de la condenación que le espera. Cuando el hombre reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Pues mi vida estaba perdida antes de reconocerle a Él como mi Salvador. Ahora que he sido encontrado, me he dispuesto a anunciar esa gran verdad porque he entendido que en mi vida Dios sigue obrando, sigue cambiando mi forma de vivir a través de su palabra. Yo puedo darme cuenta que lo que la palabra dice es verdad. Pues este Zaqueo era un hombre rico. La riqueza puede impedirle a muchos para ver a Jesús. La estatura le impedía a este hombre, mas sin embargo tomó una sabia decisión, subirse a un árbol para poderle ver. Y cuando Jesús mira a aquel pequeño hombre subido en aquel árbol, le mencionó algo muy precioso y le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Tremendo es esto. Jesús, al ver lo que este hombre hizo, tomó la decisión de ir a hacer una visita muy importante a la casa. Yo no sé si usted ha tenido anhelos de saber qué realmente es lo de Dios. Porque hay mucha gente que me encuentro en el camino y les hablamos del amor de Cristo y empiezan a mencionar que ellos no quieren asistir a una iglesia cristiana porque no se sienten capaces de guardar la palabra, porque dicen que no quieren jugar con Dios. Y es entendible que usted piense así, pues las cosas de Dios
no deben de tomarse como un juego, sino que es algo serio. Pero lo primero es tener anhelos de ver quién es Jesús como este hombre. Yo quiero hacer una corta oración para decirle al Señor que nos ayude para poder entender su palabra. Si usted es una persona que ya Jesús llegó a su vida, manténgase fielmente en esa fe inquebrantable de que lo que usted ha encontrado y como resultado de ser libre de la esclavitud del pecado y de la condenación, el resultado será vida eterna, porque dice la palabra que muchos despertarán, los que hicieron lo bueno para vida eterna y los que hicieron lo malo para condenación. Quiera el Señor, amado oyente, que usted pueda estar seguro qué es lo que ha pasado realmente en su vida. Oramos y continuamos después de una breve oración. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por este enorme privilegio que me das de poder transmitir tu palabra, haciendo énfasis en la salvación que tú nos ofreces. A través de Jesucristo podemos ser libres de las consecuencias del pecado, de esa condenación que está segura para aquellos que mueren sin reconocer el sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario por tu Hijo amado. Yo te doy gracias infinitamente en esta hora por el privilegio que me das de reconocer que soy tu hijo, porque un día reconocí que estaba separado de ti, pero un día tomé la decisión de pedirte perdón por mis pecados, reconocer que el sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario era suficiente para salvarme de una condenación. Pero ahora puedo entender que se necesita permanecer en tu palabra para convertirnos en verdaderamente discípulos tuyos, buen Dios, y poder de esa manera ir combatiendo el pecado y poder ir viviendo una vida en santidad, una vida con fe para poder agradarte a ti. Yo te pido por las personas que en esta hora están dispuestas a escuchar tu palabra y que están dispuestas a seguir hasta llegar a la meta. Y por aquellos que no entienden qué realmente es la salvación, hoy tienen el privilegio de escuchar a la luz de tu palabra lo que representa ese regalo que aún está vigente. Muchas gracias, buen Dios. Te pido que bendigas a cada oyente y que les des el privilegio de conocerte, de que puedas llegar tú a su casa, así como en aquel entonces Jesús, él mismo se invitó a posar en la casa de Zaqueo por la acción que este hombre hizo, subido en aquel árbol, queriendo ver quién era Jesús. Muchas gracias, buen Dios. Te pido que me des el privilegio de darme a entender a los oyentes y que podamos quedar satisfechos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo creo que es precioso cuando nos dirigimos a Dios. Y qué mejor saber que no tenemos ningún impedimento para tener acceso a su presencia. Lo único que le impide al hombre acercarse a Dios es el pecado. Mas sin embargo, si usted es un pecador, pero se arrepiente de su pecado, desde ese momento usted tiene acceso a la presencia de Dios. Porque la palabra bien dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Entonces es importante, amado oyente, que aprovechemos los que ya somos salvos en Cristo. Debemos de estar 100% seguros que el resultado es la vida eterna en su precioso reino celestial. Ese es el resultado de recibir ese regalo de la salvación. Yo quiero decirle en esta hora, amado oyente, que usted tiene que examinarse cada día. Una de las cosas que yo practico es el examen
a mi propia vida. Muchas enseñanzas hemos estado dando de lo que representa el Espíritu Santo en la vida del creyente, de lo que representa el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Hay un espíritu de vida que Dios puso en cada uno de nosotros, independientemente quién usted sea. Si usted es buena persona o es una mala persona, usted tiene un espíritu de vida que le hace sentir realmente quién es usted. Ese espíritu de vida y ese entendimiento que usted tiene le hace saber quién es usted, cómo usted se conduce, si realmente usted merece ese regalo. ¿Quién merece el regalo de la salvación? Todo el que es pecador, porque por eso murió Jesús. Si usted recibe ese regalo de la salvación, usted va a ser libre de las consecuencias o de la esclavitud del pecado. Va a tener esa libertad de poderse expresar, porque usted entra en un caminar de fe. Todo esto es fe. Y esa fe se va materializando cuando empezamos a ver el resultado de los cambios que Dios va haciendo en nuestra vida. Por eso yo nunca voy a dejar de mencionar que el Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, tiene que traer cambio a nuestra conducta de vida, a nuestro diario vivir. Si usted es una persona que se considera religiosa, pero que usted no siente cambios en su vida, entonces posiblemente su conversión no haya sido genuina. Posiblemente usted no aceptó a Jesús arrepentido de todo corazón, convencido de que lo que estaba haciendo en ese momento era un accionar de fe. Entonces usted realmente necesita tomar cartas en el asunto y decir, bueno, yo no he visto cambios en mi vida. Porque una persona que viene a Cristo tiene que manifestar cambio, porque la misma palabra lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando, dice en una versión. He aquí, todas son hechas nuevas. En otra versión dice, las cosas viejas pasaron. Qué bueno fuera que pasáramos las cosas viejas de un solo borrón y cuenta nueva. Por la fe así tiene que ser. Pero el cambio viene paulatinamente. Vamos cambiando poco a poco. Si usted era una persona iracunda, usted tiene que irse convirtiendo en una persona paciente. Si usted era una persona envidiosa, usted tiene que irse convirtiendo en una persona que ya no siente envidia por la bendición que Dios le da a otro. Antes bien usted se siente en su corazón regocijado, contento de ver que a otro le está yendo bien. Si usted ve que a otro le está yendo mal en sus negocios, en su trabajo, en lo que sea, usted no se siente tranquilo. Siente misericordia por aquel que está con una tremenda necesidad, a tal grado que usted comienza a pedirle a Dios, aún por aquellas personas que usted puede ver en dificultades. Yo creo que esto es importante que lo hablemos para que realmente nos demos cuenta si nuestra conversión ha sido genuina. O puede ser que su conversión fue genuina, pero que usted no se alimentó de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos corrige lo malo que estamos haciendo, nos enseña a vivir una vida diferente. Yo siempre he dicho, cuando yo escucho un sermón, un mensaje, y ese mensaje está hablando a mi vida, ya sea vida de cambio o una vida desordenada, entonces yo tengo que hacer mío ese mensaje. Pero ¿qué sucede en algunos casos? Hay personas que dicen, ese pastor está predicando porque sabe que yo tengo problemas y se enojan y lo que quieren es irse. En vez de decir, qué bueno que me están diciendo
la verdad. Yo debo de conducirme de la mejor manera y empezar a cambiar, a pedirle a Dios un cambio que no lo puede hacer usted por su propia fuerza. Obviamente hay cambios que sí lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, pero de nada sirve que lo hagamos por nuestra fuerza, porque es con nuestra fuerza humana. Pero debemos de rendir nuestra voluntad al Señor, empezar a decirle que nosotros queremos cambiar de vida. El día de ayer yo testificaba que tuve una reconciliación con Dios hace ya muchos años, como allá por el 2003, por ahí. Yo le dije a Dios, yo quiero ver un cambio en mi vida. No quiero ser igual. Para seguir siendo el mismo creyente que he sido, mejor prefiero morir en la crisis que me encuentro. Esas fueron las palabras que yo le dije a Dios en cierta oportunidad cuando se estaba haciendo la invitación a aquella persona que se había alejado de Dios. Y en ese tiempo, como el año 2003, yo era uno de ellos. Desde el 2002 fui presentado por un hombre de Dios que ahora es mi mentor, mi cobertura. Y realmente en ese tiempo fui presentado a Dios con una tremenda necesidad. Pero ya en el 2003, los primeros meses del 2003, tomé una decisión de decirle a Dios que si Él me cambiaba, yo le iba a contar a otros que realmente el ser libre de la esclavitud del pecado, eso es verdad y eso se llama salvación. Y recuerdo que ese día el pastor que predicaba, en ese día domingo, predicó acerca del hijo pródigo. Y yo era uno de esos personajes que literalmente estaba viviendo como el hijo pródigo. No tenía acceso a la casa de mi padre. No tenía acceso a la presencia de Dios porque vivía en pecado. Mi vida estaba en desorden. Pero llegó el momento donde yo le dije a Dios, si verdaderamente me cambias, yo le voy a decir a otros que tú perdonas, que restauras, que das un nuevo rumbo a la vida. Y así como Zaqueo, que tenía impedimentos para acercarse a Dios, pero tomé la decisión. Y ese día me reconcilié con Dios. Y lo primero que hice, después de terminar el servicio en ese día domingo, salí corriendo para el lugar donde yo trabajaba, a contarle a mis compañeros que yo me había reconciliado con Dios y que a partir de ahí me convertiría en una nueva criatura. Y han pasado muchos años, usted puede sacar la cuenta, desde el año 2003 hasta el día de hoy, no me pasa el gozo de haber restaurado una relación con Dios a través de mi conversión, a través de mi humillación. Dios ha venido manifestándose a mi vida de una manera sorprendente, a tal grado que no puedo callar. Obviamente, con el tiempo comencé a estudiar la palabra, a ser instruido en la palabra, y ahora que somos delegados para anunciar las buenas nuevas, para llevar el mensaje a las naciones, lo puedo anunciar con certeza de que Dios es un Dios de oportunidades, pero Él quiere que usted tome la decisión y reconozca los impedimentos que usted tiene para acercarse a Él. Y que deje la comodidad. Zaqueo, un hombre muy rico, era un jefe. Parecía que no necesitaba nada, pero al oír de Jesús, él quiso ver quién Jesús era. Y lo más impactante de este relato es que llegó la salvación a la vida de Zaqueo.
hoy en esta hora, yo le hago una cordial invitación a que usted se examine cómo está. Si usted no sabía que la salvación representa la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, pues ahora ya lo sabe. Y yo le invito con todo mi corazón a que reciba el regalo que aún está vigente, que es la salvación en Cristo Jesús. No necesita ninguna otra cosa. Hay gente que dice, yo no estoy preparado para hacerme cristiano, para hacerme creyente, para hacerme evangélico. Yo no estoy preparado para recibir a Jesús. Quiero prepararme primero. ¿Quién le ha dicho que usted necesita prepararse? Usted ya está preparado. Desde el momento que usted nació del vientre de su madre, usted venía ya condenado a una muerte eterna, a una muerte separado de Dios por el pecado. Pero a través de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a morir en la cruz del Calvario, ahora lo único que Jesús hace es esperarlo con sus brazos abiertos a que usted tome una decisión. La decisión que hoy puede tomar usted le va a cambiar el rumbo de su vida. Usted no necesita ninguna preparación. Desde que nació, usted está preparado para ser salvo. Porque la preparación que necesita usted es que usted es un pecador. Y si no se ha arrepentido, usted necesita arrepentirse hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hace muy pocos días estuvimos sepultando a una joven mujer. Minutos después de haber hablado con su madre, murió. Y qué duro es saber que después de la muerte no hay esperanza. Claro, habrán sorpresas. Hay personas que a la hora de que están muriendo tienen una pelea tremenda y posiblemente allí obtengan la salvación. Pero no, eso no es algo que yo le pueda asegurar. Yo he tenido accidentes automovilísticos. De hecho, una vez me fui a un abismo grandísimo en una bestia caballar y yo tuve el privilegio de tener la muerte cerca de mí. Y en ese momento no tuve la oportunidad de decirle a Dios, me arrepiento de mis pecados, recibo a Jesús como mi Salvador. A muchos les pasa que quieren prepararse primero, dicen ellos. Usted está preparado. Desde el momento que usted es pecador, usted está preparado para que reciba a Jesús. No necesita ninguna preparación. Yo no sé qué es lo que usted piensa. ¿Qué preparación usted piensa que hay que hacer para recibir a Jesús? ¿O es que usted piensa que necesita cambiar primero de vida para recibir a Jesús? No, amado oyente. Lo primero es reconocer que usted es pecador y que necesita la salvación urgentemente, porque usted puede morir en cualquier momento. Y cuando usted reconoce esa gran verdad y se aferra a esa verdad, usted viene y empieza a nacer, empieza a crecer, y cuando usted menos acuerde, usted podrá decir con toda certeza, soy nueva criatura. Ahora no hay condenación para mí, porque ahora estoy en Cristo. Así lo dice Romano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y este es un detalle tremendo, que hay gente que quiere convertirse en persona espiritual, quiere cambiar primero para después venir a Cristo. No, esto no es así. El orden establecido es primero convertirse a un creyente, a una persona que crea lo que la Biblia dice. Y después vendrá el cambio. El cambio vendrá hasta el día que nos muramos. No dejaremos de manifestar un cambio de conducta. Si es que nos nutrimos
de este sagrado libro, de esta palabra preciosa que aún está vigente para enseñarnos cómo debemos de conducirnos. No piense usted, amado oyente, que usted necesita cambiar primero para después venir a Cristo. Primero es venir a Cristo y luego ir cambiando poco a poco. Por eso es que la palabra misma dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la comenzó? Dios, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo comenzó la obra en usted y en mí. Desde el momento en que Él tomó la decisión por amor de enviar a Jesús a convertirse en una persona como humano pero sin pecado. Esa es la diferencia. Hay gente que dice, yo quiero dar mi vida por mi familia. Pero lo que pasa es que usted puede dar la vida por su familia, pero salvación no le va a poder dar a su familia. ¿Sabe por qué? Porque la salvación la obtuvimos a través de alguien, o la podemos obtener a través de alguien que nunca cometió pecado. Esa es la gran diferencia. Que nosotros, mientras estemos en este cuerpo de bajeza, siempre necesitamos la intervención divina para poder ir cambiando. Poco a poco vamos cambiando y nos vamos convirtiendo en nueva criatura hasta que llega el día donde partimos a la eternidad o el Señor viene. Ese es el día de Jesucristo que va a perfeccionar nuestra vida por completo. Porque nadie de los humanos puede llegar a un nivel de santidad como la que Jesús vivió y aún seguir viviendo aquí eternamente. Desde el momento que nos convertimos en santos, 3 veces santo, como dice la palabra, ese momento usted va a tener que partir a la eternidad, como aquellos hombres que fueron arrebatados. Entonces yo quiero decirle en esta hora que si usted quiere, puede unirse conmigo a hacer una oración para aquellos que anhelan saber qué realmente es la vida en Cristo. Tiene que ser un cambio. Cada día vamos cambiando. Cada día que yo me levanto le digo al Señor, gracias por este nuevo día que me das. Y este día quiero ser mejor. Cuando me voy a acostar, le digo, Señor, gracias por este día que me has dado. Y te pido que mañana sea un día con nuevas expectativas y quiero ser mejor. Esa es la oración que yo tengo siempre, pidiéndole a Dios que quiero ser mejor cada día. Y ahí voy avanzando en años. Mire qué precioso mi pelito, cómo va madurándose, porque esto indica que los años van cayendo sobre mí, pero anhelando siempre una vida mejor en Cristo Jesús. Haga conmigo esta oración. Si usted quiere recibir la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, solamente diga creyendo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra y que moriste en la cruz del Calvario. Hoy reconozco con todo mi corazón que eso es verdad. Ahora yo quiero pedirte perdón por mis pecados y te pido que me des el privilegio de ser llamado Hijo de Dios. Si usted en esta hora, amado oyente, hace esa oración sencilla, pero creyendo con todo su corazón, y dígale, yo quiero cambiar de vida, pero el cambio que necesito tiene que ser de parte tuya. Porque si yo cambio por mis propias fuerzas, voy a fracasar, caeré en el mismo error. Pero si el cambio que se experimenta en mi vida viene a través de tu palabra y del poder del Espíritu Santo, yo seré un creyente de bendición y podré anunciar con seguridad y certeza de que tú cambias la vida del hombre. Gracias, buen Dios. Para aquellos que de alguna manera se han desanimado y se han equivocado y no han entendido que la palabra dice que debemos de poner la mirada en el autor y consumador de la fe.
Es bien importante poner la mirada en hombres de fe, en hombres de Dios, en hombres que se han consagrado, pero no dejando de poner la mirada en el que nunca falla. Padre, en el nombre de Jesús, te pido con todo mi corazón que me restaures, que me des la oportunidad de tomar nuevamente esa comunión contigo. Hoy me arrepiento por haberme alejado y te pido que me des la oportunidad de crecer espiritualmente y que pueda combatir toda aquella cosa que manifiesta pecado en mi vida. En el nombre de Jesús. Si usted oró creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y recibiéndolo como su Salvador, usted ha pasado a salvación en Cristo Jesús. Y si usted ha hecho esa oración de reconciliación, usted ha tomado un nuevo rumbo a su vida. Congréguese, lea la palabra, ore a Dios y dígale: yo quiero ser mejor. Y verá lo que viene para usted. Viene una vida de mucha bendición. Que Dios le bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Síganos escribiendo. Usted puede suscribirse a mi canal de YouTube. Dice Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos. Búsquelo en YouTube, ponga Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos, allí va a encontrar a su servidor y suscríbase al canal para que puedas recibir las notificaciones de todas las transmisiones que estamos haciendo. Dios les bendiga a todos los oyentes también de Radio Nazaret. Les amo en el amor del Señor. Gloria a Dios.